Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. No hubo aplausos, ni abrazos, ni esa emoción temblorosa que una espera cuando entrega una noticia así. Solo hubo silencio. Un silencio denso, incómodo, como una cortina pesada cayendo entre ellos. Ella lo había imaginado 1000 veces. En su cabeza, la noticia del embarazo sería un giro en su historia con Matías, el CEO millonario que parecía tener el mundo rendido a sus pies, menos el corazón disponible. Pero cuando por fin se atrevió a decírselo, con la voz temblando y la prueba de embarazo todavía guardada en el bolso como si pudiera protegerla, él apenas levantó la vista del celular. «Haz lo que tengas que hacer», dijo sin emoción, sin pausa, como si hablara de una reunión cancelada. No preguntó cómo se sentía, no ofreció apoyo, no dijo nada más, solo eso. Y luego se hizo el silencio, otra vez. No fue sorpresa. En el fondo, ella ya lo sabía. Desde el principio, esa relación tuvo algo desigual, algo desbalanceado que ella intentó no mirar de frente. Matías era brillante en público, sonrisa calculada, palabras suaves, gestos ensayados. Pero en privado, con ella, todo era más frío. Apenas le tomaba la mano, apenas preguntaba cómo estaba. Solo la quería cerca cuando le convenía. Y aún así, ella se entregaba. Le preparaba café cuando él se quedaba trabajando hasta tarde. Lo escuchaba hablar de números, de estrategias, de inversiones. Le bastaba una caricia de vez en cuando, una frase amable, para creer que tal vez estaba construyendo algo. Pero cuando vio su reacción ante la noticia, lo entendió de golpe. No había nosotros. Nunca lo hubo. Ella estaba sola en eso. Y ahora, más que nunca, sentía que no había espacio para ella ni para ese hijo en la vida de él. Al día siguiente, sin previo aviso, su número dejó de funcionar. Intentó llamarlo, escribirle, enviarle un simple «necesito hablar contigo», pero todo rebotaba, bloqueada, como si nunca hubiera existido en su mundo. Ni un mensaje, ni una explicación, ni un cierre. Solo ese vacío brutal que no da espacio ni al llanto. Pasaron los días, luego las semanas. Y entonces, mientras buscaba distraerse en una noche cualquiera, apareció el golpe final. Matías, en una foto publicada por una cuenta de empresa, abrazando a una mujer rubia, joven, de sonrisa exagerada. «Nuestra celebración en París», decía la descripción. Ella no necesitó seguir buscando. Abrió una cuenta falsa y se sumergió en un infierno digital. Fotos juntos en eventos, cenas, hoteles. Una vida que parecía perfecta, una vida en la que nunca hubo lugar para ella, ni para el hijo que cargaba en su vientre. Sintió el estómago cerrarse. La imagen de ellos dos la perseguiría durante semanas, como un tatuaje mental imposible de borrar. No se lo dijo a nadie, al principio, ni siquiera a su madre. Fingía normalidad durante el día, sonreía a medias, pero en las noches lloraba abrazada a una almohada empapada. Sentía que algo dentro de ella se rompía lentamente, con cada patada del bebé que crecía en silencio. Era como si su cuerpo se aferrara a la vida mientras su alma se deshacía. La soledad no era solo física, era emocional, existencial. Había momentos en los que dudaba si seguir, pero algo en ella, una fuerza antigua, enterrada, quizás heredada de tantas mujeres que también fueron ignoradas y siguieron, empezó a despertar. Un día, frente al espejo, se miró con atención. No era la misma. Sus ojos tenían ojeras, pero también una especie de fuego apagado esperando chispa. Tocó su vientre y murmuró: «Vamos a salir de esta». No fue una promesa grandilocuente, fue una decisión silenciosa. Porque si algo tenía claro, era que si Matías había cerrado la puerta sin mirar atrás, ella tenía que abrir una nueva, aunque doliera, aunque temblara, aunque nadie aplaudiera. El embarazo avanzaba sin pausa, con sus miedos y sus pequeñas victorias. A veces,
En medio de una ecografía lloraba en silencio, no por tristeza, sino por lo que no estaba, porque nadie le sostenía la mano, porque no había fotos de pareja con sonrisas nerviosas, porque no había nadie a su lado para escuchar el latido del bebé por primera vez. La familia la apoyaba, sí, pero no era lo mismo. Las amigas intentaban animarla, pero ninguna palabra lograba apagar la sensación de vacío que Matías había dejado. Cada noche era una lucha entre el cansancio físico y la angustia emocional, y cada mañana era un acto de valentía silenciosa. Levantarse, vestirse, salir a trabajar hasta donde pudo, sola, totalmente sola, pero sin hacer ruido, porque no quería ser vista como víctima, porque algo en ella, quizás por orgullo, quizás por dignidad, se negaba a suplicar atención o compasión. Cuando el bebé nació, no lo anunció, no mandó fotos, no escribió mensajes, cambió de número, de dirección, de redes sociales, se mudó a otra ciudad, una más tranquila, más anónima, un lugar donde nadie la relacionara con la ex del CEO, porque eso era lo que más la dolía, haber sido convertida en un borrón, un estorbo que él eliminó con un clic. El parto fue duro, lloró, gritó, sintió miedo, pero cuando lo tuvo en brazos, todo se detuvo. Ese niño, con sus manos diminutas y su respiración agitada, le devolvió algo que creía perdido, sentido. No necesitó más, no deseó flores, ni globos, ni mensajes de texto. Solo lo abrazó, lo pegó a su pecho y se prometió no dejar nunca que él sintiera el abandono que ella conoció. No le pondría el apellido de Matías, no le hablaría mal de su padre, pero tampoco lo pintaría como algo que no fue. Ese niño crecería sabiendo la verdad, pero también sabiendo que su madre fue suficiente, sola, completa, firme. El tiempo pasó con la lentitud típica de las primeras madrugadas sin dormir. Llanto, pañales, biberones, noches en vela que mezclaban ternura y agotamiento. Pero cada sonrisa de su hijo era un recordatorio de que había valido la pena. Poco a poco, la rabia que la había acompañado durante el embarazo fue perdiendo fuerza. Ya no dolía como antes ver fotos de Matías. Ya no le temblaban las manos al pensar en todo lo que había callado. A los 8 meses de nacido, se miró en el espejo y no se reconoció. No por cansancio, sino porque seguía usando el mismo corte de cabello, el mismo estilo que a él le gustaba. Siempre peinada, siempre recatada, siempre correcta. Ese día, sin pensarlo demasiado, tomó unas tijeras y se cortó el cabello frente al espejo. No por moda, no por impulso. Lo hizo como quien se libera de una piel ajena. Cada mechón que caía al piso era una memoria que dejaba atrás. Y cuando terminó, sintió por primera vez en mucho tiempo una ligereza honesta, como si hubiera abierto una ventana y entrara aire fresco. Empezó a vestirse diferente, no para seducir, no para provocar, solo para ella. Colores que antes no usaba, accesorios que había guardado por años, ropa cómoda pero con personalidad. Fue como empezar a conocerse desde cero. Empezó a caminar más erguida, a mirar a los ojos cuando hablaba, a decir que no sin justificarlo todo. Buscó una terapeuta, entró a un grupo de apoyo para madres solteras. Al principio le costaba hablar, pero cuando lo hizo, sintió una conexión inmediata con otras mujeres que también habían sido desechadas, subestimadas, ignoradas. Juntas lloraban, reían, compartían, no había lástima, solo comprensión, y esa red silenciosa de apoyo fue tejiendo en ella una nueva versión, una que no necesitaba demostrar nada a nadie, una que no vivía esperando un mensaje, una disculpa o una validación, porque ahora su mayor logro no era haber sobrevivido al abandono, era haber aprendido a vivir sin depender de que él alguna vez se arrepintiera. Los días comenzaron a tener otro sabor.
Su hijo empezó a balbucear, a gatear, a llenar la casa de ruidos que antes eran puro silencio. Y ella, entre juego y juego, entre papillas y canciones infantiles, fue redescubriéndose. Se animó a tomar un curso online. Nada muy ambicioso al principio, solo para salir de la rutina, pero pronto se dio cuenta de que tenía más capacidad de lo que pensaba. Siempre había vivido a la sombra de alguien, esperando aprobación, como si su valor dependiera de ser la mujer correcta para alguien como Matías. Ahora, cada pequeño logro, entender un nuevo tema, terminar una tarea, era un aplauso interno. No necesitaba espectadores. Compró una libreta y empezó a anotar metas. No grandes sueños, no cosas inalcanzables. Solo pasos pequeños, organizar sus horarios, retomar un hobby, cocinar algo nuevo, salir sola al parque, y cada casilla que marcaba era una reafirmación. Sí, puedo. Una tarde cualquiera, mientras jugaban en el suelo del salón con bloques de colores, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le dijo que lo hiciera. Al otro lado, una voz pausada, reconocible, casi incómodamente familiar. «Podemos hablar. Quiero conocerlo». No dijo su nombre, pero no hacía falta. El tono, la pausa, la manera de evitar palabras emocionales, todo era tan Matías que por un momento le faltó el aire. Él sabía. Alguien, en algún momento, le había contado que tenía un hijo. Y ahora, 2 años después, quería aparecer. No pidió perdón. No dijo «te fallé». Solo expresó lo justo, como si se tratara de una solicitud formal. Ella no respondió. Ni colgó ni habló. Solo escuchó y luego cortó. Se quedó mirando la pantalla en silencio, con el niño aún en brazos. Él seguía jugando, ajeno a todo, y ella sintió algo distinto esta vez. No era rabia, era claridad, porque lo que había sido una herida abierta ahora era una cicatriz firme, y las cicatrices, aunque no desaparecen, ya no duelen igual. Durante semanas, Matías insistió. Llamadas a diferentes horas, mensajes que pasaban del «por favor» al «creo que merezco verlo». Pero ella no respondía, ni una sola palabra, porque no tenía nada que decir. Porque el silencio a veces es más poderoso que cualquier discurso. Su familia se enteró por casualidad. Una amiga le mencionó que alguien del entorno de Matías había hablado del hijo. Y aunque todos esperaban una explosión de emociones, ella siguió igual. No lloró, no gritó, solo respiró hondo y dijo, «Él no tiene derecho a interrumpir lo que no quiso construir». Pero no era venganza, era protección, porque no se trataba de ella, ni siquiera de lo que él le hizo. Se trataba del niño, de no permitirle crecer con una figura intermitente, tibia, que solo aparece cuando le conviene. Así que escribió una carta que nunca envió. La dobló, la guardó en una caja con fotos de los primeros meses del bebé y la dejó ahí, no para él, para sí misma, para recordarse que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero un día, después de tanto insistir, aceptó encontrarse con él. No por él, por el hijo. Porque aunque no confiaba en Matías, creía que cada persona tenía derecho a conocer sus raíces, incluso si esas raíces no eran las más firmes. Le puso condiciones claras. No vendría sola, no permitiría escenas, y sería un encuentro breve. Eligió un café discreto en una zona tranquila. Llegó puntual, con el niño tomado de la mano. Matías ya estaba ahí, nervioso, incómodo, sin saber dónde poner las manos. Cuando los vio llegar, se levantó de golpe. Sus ojos se clavaron en el niño como si el mundo se detuviera. Por un instante, el silencio fue total, ni un saludo, ni un comentario. Solo esa mirada larga, torpe, entre asombro y culpa. El niño, ajeno, se sentó y empezó a jugar con una cucharita. Ella no dijo mucho. Le bastó con observar cómo Matías intentaba buscar palabras. Pero ya no era ella quien necesitaba explicaciones.
Ya no era ella la que buscaba respuestas. Porque en ese momento entendió que el peso de todo lo no dicho ahora lo llevaba a él, y era un peso que no se compartía. Matías intentó mantener la compostura. Había practicado lo que diría, seguramente frente al espejo, como hacía antes de una junta importante. Pero nada salió como esperaba. Empezó a hablar despacio, con frases sueltas, llenas de pausas torpes. No sabía. Me equivoqué. No estaba preparado. Palabras que sonaban más a excusas que a confesiones. Ella lo miraba con calma, sin interrumpirlo, sin asentir ni negar. Dejaba que hablara, porque lo que antes habría sido una conversación dolorosa, ahora solo era una exposición. Él frente al espejo de sus decisiones. Hubo un momento en que Matías bajó la mirada. La voz se le quebró. Dijo que había tenido miedo, que en ese entonces pensó que no era el momento, que había buscado controlar todo, incluso lo que no se controla, la vida. Pero nada de eso deshacía lo que hizo. Nada justificaba el abandono. Ella lo sabía y él también. Entonces, con la misma serenidad con la que una madre limpia una lágrima del rostro de su hijo, le dijo algo que no esperaba. Mi hijo no necesita un CEO, necesita un hombre. Y esa frase, corta, simple, le pegó con más fuerza que cualquier reproche. Matías se quedó mudo. La frase quedó flotando en el aire, pesada, irreversible. Ella no alzó la voz. No hubo lágrimas, solo firmeza. Lo miró directo a los ojos, sin odio, pero sin suavidad, como quien ya no tiene miedo, como quien ha vivido lo peor y ha salido de pie. Él balbuceó algo sobre querer reparar el daño, sobre querer estar presente, pero ella fue clara. Estar presente no es aparecer cuando uno quiere, es sostener cuando nadie más lo hace. Y él no lo hizo. Y eso, aunque ahora quisiera borrarlo, quedaba tatuado en la historia. No le cerró la puerta, pero tampoco la abrió del todo. Le dijo que si quería ser parte, tendría que demostrarlo con hechos, no con discursos. Y eso incluía tiempo, constancia y respeto. Porque lo que una vez se rompe no siempre se recompone igual. El acuerdo fue claro. Podría ver al niño, pero con horarios, con límites, con respeto absoluto a la rutina construida sin él. Nada de visita sorpresa, nada de fotos para redes sociales, nada de yo soy el papá, como si eso se recuperara con palabras. Ella dejó todo por escrito, porque no confiaba en promesas huecas, sino en acciones. Él aceptó. No tenía muchas opciones. Y en el fondo, algo en su mirada revelaba que entendía que ya no tenía el control. Lo había perdido el día que la bloqueó. Lo había perdido el día que eligió callar. Lo había perdido cuando decidió que su imagen pública valía más que una vida creciendo en silencio. Ahora su rol no dependía de él, sino de lo que ella estaba dispuesta a permitir. Y no era por venganza, era por cuidado, porque proteger a su hijo también era protegerse a sí misma. Y no pensaba volver a ser esa mujer que esperaba, que dudaba, que se conformaba con migajas. Con el paso de los meses, Matías empezó a aparecer de forma regular. Llevaba juguetes, intentaba conectar, pero siempre había una distancia, una especie de frontera invisible que el niño notaba. Porque los niños, aunque no entienden todo, sienten. Y su hijo, a pesar de la curiosidad, nunca lo llamó papá. Lo trataba bien, sí, con respeto, pero con la cautela de quien no sabe si esa figura se quedará o desaparecerá de nuevo. Ella observaba sin intervenir. No lo empujaba ni lo frenaba. Dejó que el vínculo se construyera solo, sin imposiciones. Y mientras tanto, seguía con su vida. No se detenía. No esperaba a nadie. Empezó un nuevo trabajo más estable. Hizo nuevos amigos. Retomó cosas que había dejado de lado por años. Y aunque algunos le preguntaban si volvería con él, su respuesta era siempre la misma. Yo ya volví conmigo, porque entendía que lo más valioso que había recuperado no era una relación,
era su propia voz. Y esa, ahora, no se callaba por nadie. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el parque con su hijo, lo vio desde lejos. Matías estaba sentado en una banca, solo, con la mirada perdida. No la había visto. Ella dudó por un segundo si acercarse o no, pero su hijo corrió hacia él y lo saludó con la espontaneidad inocente que solo los niños tienen. Matías sonrió, pero no fue una sonrisa plena. Era la sonrisa de alguien que entiende tarde lo que perdió. Ella llegó unos pasos después, con calma, sin prisa. Se sentó al lado. Saludó con un gesto seco pero educado. No hubo conversación al principio. Solo el sonido de los árboles, el canto de algunos pájaros y el niño jugando con una pelota. Fue él quien rompió el silencio, con voz baja. ¿Alguna vez pensaste en no decirme nada? Ella no lo miró. Solo respondió, lo pensé, pero fue tu elección no estar. No necesitaba hacer más. Y él asintió, como quien finalmente asume la responsabilidad. Ese momento fue revelador. No hubo gritos ni reproches, pero tampoco hubo ternura, solo realidad, cruda. Ella no buscaba lastimarlo, ni exponerlo, pero tampoco pensaba suavizar lo que él había destruido. Matías intentó hablar del pasado, de lo que sintió, de lo que creyó correcto, pero cada palabra era como un eco vacío. Ya no tenía efecto, porque la herida había cicatrizado y las cicatrices no sienten. Él habló de segundas oportunidades, de que había cambiado. Incluso insinuó que tal vez, con tiempo, podrían recuperar algo. Fue ahí donde ella lo miró de frente, sin odio, sin amor, solo con verdad. No hay nada que recuperar. Lo que fue ya no existe, y lo que soy ahora no tiene espacio para lo que me anulaba. Él bajó la mirada, tragó saliva. No insistió, porque entendió, porque por primera vez la vio, no como la mujer que estaba ahí, sino como la mujer que había resurgido sin él. La mujer que no esperaba redención, porque ya se había salvado sola. Esa conversación, silenciosa pero brutal, marcó un antes y un después. Desde ese día, Matías cambió el tono. Ya no hubo insinuaciones de recuperar lo perdido. Ya no mencionó el pasado como excusa. Se enfocó por fin en el presente. Empezó a llegar puntual, a participar de pequeñas actividades escolares, a escuchar sin hablar tanto, a construir paso a paso una relación con su hijo. Pero el daño hecho no desapareció. Ella se mantenía firme, con los pies en la tierra. Observaba cada gesto con una mezcla de desconfianza y respeto. No buscaba venganza, pero tampoco ingenuidad, porque ya sabía cómo era caer en promesas vestidas de encanto, y no pensaba repetir la historia. Así que por fuera, su trato era correcto. Por dentro su corazón seguía reconstruyéndose con paciencia. Cada paso de Matías, aunque correcto, llegaba tarde, y ella lo sabía, él también. Pasaron los meses y el niño comenzó a hablar más de él. A veces mencionaba que el señor Matías lo había llevado al parque, que le había comprado un helado. Ella sonreía, pero no interfería. Dejaba que la relación creciera a su ritmo, sin forzar nombres ni vínculos. El niño no sabía aún la historia completa, pero algún día la sabría. Y cuando llegara ese momento, tendría las herramientas para entender sin odiar, porque eso también era parte de su promesa, criar a un hijo libre de los odios que ella había tenido que tragarse. Mientras tanto, en su vida personal, todo fluía con otra energía, más tranquila, más clara. Se había mudado a un departamento más luminoso, con plantas que cuidaba cada mañana. Había pintado una pared con dibujos del niño, y cada vez que abría las ventanas sentía que el aire era distinto, como si la vida, por fin, le devolviera el aliento que tantas veces le quitó. No necesitaba más, no esperaba más. Y esa sensación de completud silenciosa era su verdadera victoria. Una mañana, mientras preparaba el desayuno,
recibió una notificación en el celular. Matías la había etiquetado en una publicación. Dudó en abrirla, pero lo hizo. Era una foto antigua, de un evento empresarial. Ella aparecía al fondo, discreta, con esa mirada que antes siempre buscaba aprobación. El texto que acompañaba la imagen era ambiguo, como todos sus gestos. Hablaba de errores del pasado, de aprendizajes, de personas valiosas que no siempre supimos valorar a tiempo. No la nombraba directamente, pero era obvio a quién se refería. Sintió una punzada en el pecho, no de tristeza, de incomodidad, porque él seguía usando las palabras como escudo, como si escribir en redes pudiera reparar lo que se destruyó en privado. Pensó en responder, en escribir algo, pero en lugar de eso cerró el celular, apagó las notificaciones y siguió batiendo los huevos para el desayuno. Su hijo ya estaba sentado en la mesa, esperando. Ella le sonrió. ¿Pan o cereal?, preguntó. Y con esa frase decidió que el pasado no iba a colarse en su mañana. Matías insistió en un par de ocasiones. Mensajes diciendo que quería agradecerle, que ella le había enseñado mucho. Pero ella ya no caía en esas trampas emocionales, porque eso eran intentos disfrazados de madurez, pero con un fondo de manipulación. Él buscaba limpiar su imagen, no sanar de verdad, y eso se notaba. Así que no respondió, no cayó en el juego, siguió con su vida. Y en esa vida, él no tenía un lugar protagónico. Era parte, sí, por el hijo, pero no más que eso. Ella había soltado el deseo de que él entendiera, cambiara, se arrepintiera como en las películas. No lo necesitaba. Su paz ya no dependía de sus actos. Una tarde, mientras organizaba una caja con cosas viejas, encontró una foto de ambos, juntos, abrazados, sonrientes. La miró un momento, y sin dudar la rompió en 4 partes y la metió en la basura. No con rabia, con alivio, porque a veces la verdadera sanación está en soltar sin escándalos, sin testigos, solo cerrar y seguir. Hubo un momento clave, casi imperceptible, en el que todo encajó. Estaban en una reunión escolar, esas donde los niños hacen pequeñas presentaciones y los padres aplauden más de la cuenta. Matías llegó tarde, como de costumbre. Se quedó de pie al fondo del salón, con cara de quien no encaja. Ella ya estaba ahí desde antes, sentada en primera fila, con una bolsita de jugo y una galleta en la cartera, lista para cuando su hijo bajara del escenario. Cuando el niño salió a recitar su parte, buscó su mirada entre la multitud. La encontró enseguida. Sonrió. No buscó a nadie más, solo a ella, y en ese instante lo entendió con claridad brutal. No importaba cuántas veces Matías apareciera o se disculpara, el lazo real ya estaba formado. Uno que no se construyó con palabras, sino con presencia, con noches de fiebre, con cuentos antes de dormir, con manos que limpian lágrimas y celebran logros mínimos. Y eso él jamás lo podría recuperar. Después del acto, los niños bajaron corriendo del escenario. Algunos padres se agolparon para tomar fotos, otros se acercaban con flores. Matías intentó acercarse, pero el niño fue directo a ella. La abrazó fuerte. «¿Viste, mamá? No me equivoqué ni una palabra». Ella lo apretó contra su pecho y dijo, «Te vi, estuviste increíble». Fue ahí cuando Matías se detuvo. No por distancia, por verdad, porque por primera vez comprendió lo que significa ser desplazado no por rencor, sino por ausencia. Se quedó a unos metros, con una sonrisa forzada, como queriendo formar parte de algo que ya no le pertenece. Ella lo notó, lo miró un segundo, no con dureza, sino con esa neutralidad que solo se alcanza cuando ya no duele. Y entonces, sin necesidad de hablar, supo que había ganado. No una batalla contra él, una batalla consigo misma, porque ese día, entre papeles recortados, canciones infantiles y aplausos sinceros, entendió que su vida no era un eco de lo que él dejó,
sino una melodía que compuso sola. En los días que siguieron, Matías empezó a aparecer con menos frecuencia. No lo decía abiertamente, pero se notaba que su entusiasmo inicial había empezado a desgastarse. Las visitas se volvían esporádicas. A veces cancelaba a último momento. A veces simplemente no llegaba. Ella ya no se sorprendía. Lo había visto antes, lo había vivido. Sabía que hay personas que confunden el remordimiento con responsabilidad, que creen que aparecer un rato compensa años de vacío. No se lo reprochó, tampoco lo justificó, solo se aseguró de que su hijo no sintiera el impacto. Mantenía la rutina igual, con o sin él. Si Matías no venía, iban al parque igual. Si no llamaba, no se nombraba. Porque había aprendido que proteger también era prevenir. Y aunque el niño aún no entendía del todo, su intuición ya reconocía patrones. A veces preguntaba, ¿va a venir el señor Matías hoy? Y ella sin drama contestaba, no lo sé, pero nosotros sí vamos. Así, con naturalidad, iba tejiendo una historia donde él no fuera imprescindible. Un fin de semana, mientras organizaba la habitación del niño, encontró una cajita donde guardaba recuerdos. La primera ecografía, un par de zapatitos diminutos, una pulserita del hospital. Se sentó en la cama, con la caja sobre las piernas, y por un momento todo volvió. El miedo, la angustia, la sensación de abandono, pero también volvió algo más fuerte, la certeza de haber sobrevivido. Tocó cada objeto con cuidado, como si fueran testigos silenciosos de una historia que nadie aplaudió, pero que ella vivió con cada fibra de su cuerpo. Cerró la caja con delicadeza. No la tiró, no la escondió. La colocó en un estante alto, lejos de la vista, pero no del corazón, porque esas cosas no se olvidan, se resignifican, y aunque ya no la definían, sí le recordaban de dónde venía. No con nostalgia, sino con respeto, porque mirar atrás sin quebrarse también es parte de sanar, porque solo quien recuerda su origen con firmeza puede caminar con libertad hacia donde elige ir. La relación entre Matías y el niño se volvió intermitente. A veces aparecía con entusiasmo, con regalos envueltos en papeles brillantes. Otras veces desaparecía sin explicación. Ella lo observaba con una mezcla de resignación y aprendizaje. Ya no intentaba explicarle nada a su hijo. Solo respondía con calma a sus preguntas. ¿Por qué no vino hoy? Tal vez no pudo. Y cambiaban de tema. Aprendió a no cargar con las ausencias ajenas. Aprendió a no llenar vacíos con excusas, porque entendió que no todo puede sanarse y no todo debe mantenerse. Un día, mientras volvían del supermercado, el niño la miró desde su sillita y preguntó, ¿tú siempre vas a estar? Ella se detuvo. Le miró a los ojos. Siempre, dijo, sin titubear. Y ese siempre no era promesa vacía, era decisión, era entrega, era el resultado de años resistiendo silencios, humillaciones y dolores que nadie vio, pero que ella superó paso a paso, sin público, sin escenario. Tiempo después recibió una carta de Matías, escrita a mano, inusual en él. Era corta, directa, sin adornos. Decía que iba a mudarse a otro país por trabajo, que no sabía por cuánto tiempo, que le gustaría mantener algún tipo de contacto, aunque fuera a distancia. No pedía nada concreto, no exigía, solo informaba. Ella leyó la carta 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa y fue a preparar la cena. Esa noche, mientras el niño dormía, volvió a leerla. Y por primera vez no sintió rabia ni tristeza. Sintió alivio, porque finalmente él hacía algo coherente. No prometer, no ilusionar, solo irse. Y ella ya no necesitaba explicaciones. Había aprendido que el cierre no siempre llega en forma de disculpa. A veces, el verdadero cierre es aceptar que no volverán a ser parte de tu camino. Y eso también está bien. Porque no todos merecen el lugar que una vez ocuparon, porque algunos capítulos no se cierran con punto final,
se cierran con un portazo suave, desde adentro, desde la calma, desde la fuerza. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni promesas por cumplir. Matías se fue como había llegado, sin ruido. Y ella, en lugar de sentir ese vacío que muchas veces había temido, sintió espacio. Espacio para respirar, para pensar, para planear sin interrupciones. El silencio ya no era sinónimo de abandono. Ahora era libertad. Retomó actividades que había postergado por años. Empezó a colaborar en un centro comunitario que ayudaba a madres en situaciones vulnerables. Escuchar otras historias le recordó su propio camino, pero también la llenó de sentido. No buscaba reconocimiento. Solo quería estar donde una palabra, un gesto, pudiera hacer la diferencia. Había aprendido que cuando una mujer se reconstruye, no lo hace solo por ella. Su fuerza, sin querer, se vuelve faro para otras. Y en ese lugar, lejos de los despachos lujosos y las miradas altivas, encontró lo que siempre había buscado: pertenecer a algo real. Su hijo crecía con una mezcla hermosa de inocencia y fuerza. Le gustaba ayudar a poner la mesa, le encantaba leer cuentos antes de dormir, y cada vez que ella se sentaba a descansar, él se acercaba y le decía: «¿Estás bien, mamá?». Esa frase tan simple tenía un eco profundo, porque durante años nadie se la había preguntado con sinceridad, y ahora escucharla en boca de su hijo era como un abrazo reparador. Él no sabía todo lo que ella había vivido. No aún, pero su sola existencia era la prueba de que algo bueno había nacido del caos. No era un hijo para completar un vacío, era una vida nueva que ella eligió sostener, aun cuando todo empujaba en contra. Y cada vez que lo miraba dormir, con su respiración tranquila y su manito aferrada a una almohada, se prometía lo mismo: «Nunca más me voy a olvidar de mí por nadie», porque entendía por fin que el amor propio no es egoísmo, es raíz. Y ella, después de tanto, había echado las suyas bien profundas. Un día cualquiera, mientras revisaba correos desde su laptop en la sala, recibió una notificación de una cuenta verificada. Era una entrevista en video que Matías había dado desde el nuevo país donde vivía. El título decía: «El precio del éxito, lo que perdí por el camino». Dudó si verla, pero la curiosidad la venció. Dio play. Él hablaba con un tono más sereno, más humano, casi irreconocible. Mencionó brevemente una relación pasada, una mujer fuerte y un hijo que no vio nacer. No dio nombres, no buscó aplausos. Solo dijo: «Hay cosas que no se recuperan, y hay silencios que pesan más que cualquier palabra». Ella pausó el video ahí. No necesitaba escuchar más, no porque le doliera, sino porque entendió que por primera vez él estaba empezando a mirar su reflejo sin filtros. No era redención, no era reparación, era solo el inicio de una conciencia tardía, y a ella ya no le dolía que fuera tarde, porque su vida ya no giraba en torno a lo que él hacía o dejaba de hacer. Cerró la laptop, respiró hondo, y volvió a enfocarse en lo suyo. Tenía cosas por hacer, un informe por terminar, una receta nueva por probar, una cita con su hijo en el parque, porque ahora sus días tenían ritmo, estructura, sentido, sin sobresaltos, sin angustias disfrazadas de pasión. Había aprendido a disfrutar la estabilidad, esa que antes le parecía aburrida, pero que ahora se sentía como un regalo. No necesitaba drama, no necesitaba giros inesperados. Su vida, con sus rutinas simples y sus pequeños logros, le daba paz. Y eso era lo que más valoraba. A veces, al acostarse, recordaba fragmentos del pasado, no para sufrir, sino para confirmar cuánto había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba una respuesta, que lloraba por un mensaje no leído, que mendigaba atención. Ahora era una mujer que sabía elegir, que sabía soltar, que sabía decir hasta aquí sin culpa, y eso
Más que cualquier disculpa tardía, era su victoria, su cierre, su nuevo comienzo. Una mañana de domingo, mientras doblaba ropa con música suave de fondo, su hijo se acercó con una hoja en la mano. Había dibujado a los dos, ella y él, tomados de la mano, con una casa al fondo y un sol sonriente en la esquina del papel. «Somos nosotros», dijo con orgullo. Ella lo abrazó emocionada. Ese dibujo tan simple era más poderoso que cualquier palabra. Era la prueba de que lo había hecho bien, de que a pesar del abandono, del dolor, del miedo, su hijo se sentía amado, seguro, completo. No necesitaba más, no buscaba más, y eso era suficiente. Guardó el dibujo en la puerta del refrigerador como un trofeo silencioso, porque no todos los logros se celebran con aplausos. Algunos se viven en la intimidad, en los detalles pequeños que gritan verdades gigantes. Y en ese momento, frente al refrigerador y con la ropa aún sin doblar del todo, se dio cuenta de que había logrado algo que años atrás parecía imposible: vivir sin miedo a quedarse sola. Más tarde, salieron a pasear. Caminaron por un parque cercano, comieron helado, rieron por tonterías. Al pasar frente a una banca vacía, recordó aquella primera vez que Matías vio al niño. Fue un pensamiento fugaz, sin peso. No hubo nudo en la garganta, ni lágrimas escondidas. Solo una imagen lejana que ya no tenía poder. Él era parte del pasado, sí, pero ya no ocupaba espacio en su presente, y eso se notaba en su mirada, en su postura, en su forma de caminar. Ya no bajaba la cabeza, ya no dudaba de cada paso. Había rehecho su vida con tanta dignidad que no necesitaba contarla. Se veía, se sentía, y quienes la conocían sabían que había atravesado un infierno en silencio, y había salido con luz propia, no perfecta, no intacta, pero fuerte, clara, íntegra, porque lo que una mujer reconstruye desde las ruinas brilla distinto, brilla sin permiso, y ella ya no pedía permiso para existir. Con el tiempo, muchas personas de su entorno empezaron a notar su transformación. Una vecina le dijo un día: «No sé qué hiciste, pero estás distinta, más tú». Ella sonrió. No explicó. No hacía falta, porque no había hecho nada mágico. Solo había dejado de cargar culpas ajenas. Solo había elegido su paz, su salud mental, su estabilidad. Había aprendido a cerrar la puerta a quienes solo sabían entrar para desordenarlo todo. Incluso su familia, que al principio no comprendía su distancia con Matías, empezó a ver con claridad. Su madre, que siempre la animaba a dar otra oportunidad, finalmente entendió que no se trataba de orgullo, sino de respeto. Respeto por lo que vivió, por lo que logró, por lo que estaba construyendo sola. Y cuando en una comida familiar alguien insinuó si no era hora de darle una nueva oportunidad a la vida amorosa, ella respondió con calma: «La vida me dio la mejor compañía que existe, mi hijo y mi paz. Ya estoy completa». Esa noche, después de acostar al niño y apagar las luces, se quedó unos minutos en silencio, sentada junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Autos, luces, voces lejanas. Adentro, todo era calma. Se permitió una copa de vino, algo que hacía años no hacía. Y mientras daba pequeños sorbos, pensó en todo lo que había atravesado, los días en que no sabía cómo seguir, las noches donde el llanto era la única compañía, las veces que se sintió invisible. Y sin embargo, ahí estaba, presente, serena, no porque no doliera más, sino porque había aprendido a vivir sin dejar que el dolor la defina. Matías seguía fuera del país. Mandaba algún mensaje esporádico preguntando por el niño, pero sin insistencias. Ella respondía cortés, sin rencor, sin esperanza, porque ya no esperaba nada de él, y esa quizás era la mayor libertad: no necesitar, no depender, solo ser. Y eso, después de todo, era su verdadera conquista.
Unos meses después, Matías reapareció. No físicamente, sino con un mensaje inesperado. Quería venir a visitar al niño por unos días. Decía que estaría en el país por negocios y que le gustaría aprovechar para verlo. Ella leyó el mensaje con cuidado. No sintió miedo, ni ansiedad, ni ilusión. Solo cautela. Le respondió con cortesía, como quien maneja una cita con un proveedor, no con un ex. Le pidió fechas, horarios, y aclaró que todo sería supervisado. Él aceptó. Llegó una tarde de viernes, puntual por primera vez en mucho tiempo. El niño, ya más grande, lo recibió con naturalidad, sin euforia ni rechazo. Ella se mantuvo al margen, pero presente. Observó, midió. No era desconfianza ciega, era experiencia. Matías intentó mostrarse cómodo, pero su mirada lo delataba. Había distancia en sus gestos, culpa en su forma de hablar. En un momento, mientras el niño dibujaba en la mesa, él se acercó a ella y dijo en voz baja, «No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste bien». Ella no respondió. No necesitaba hacerlo, porque esa afirmación no era un halago, era una constatación. Lo había hecho bien, a su manera, en silencio, con errores, sí, pero también con una fuerza que él nunca imaginó. Esa visita duró poco. Matías intentó prolongarla, pero ella fue clara. El niño tenía rutinas, horarios, descanso, y no iba a alterar eso por nadie. Cuando él se fue, no hubo promesas de «nos mantenemos en contacto». No hubo abrazos incómodos, solo una despedida seca y una puerta que se cerró con firmeza. Esa noche, mientras acomodaba los juguetes en la sala, pensó en cuántas veces soñó con una escena así. Antes, habría querido que él se quedara, que se arrepintiera, que dijera algo que cambiara todo. Pero ahora entendía que algunas personas solo vienen a mostrarte el camino que no quieres volver a recorrer. Y Matías era eso, una lección viva de lo que ella jamás volvería a permitir, ni en su vida, ni en la de su hijo. Después de aquella visita no hubo más intentos de acercamiento. Matías volvió a su vida de siempre, y ella también, solo que la de ella ya no estaba contaminada por ausencias o ilusiones. Tenía una rutina sólida, una red de apoyo real, un proyecto personal que empezaba a tomar forma. Había comenzado a dar charlas en el centro comunitario, contando su experiencia a otras mujeres, no para exponerse, sino para acompañar, porque sabía lo que era sentir que se te cae el mundo encima y no tener a quien mirar. En esas salas pequeñas, con sillas plásticas y luz tenue, su voz se volvió refugio para muchas. No necesitaba dramatizar nada, solo contar la verdad. Y esa verdad, dicha con serenidad, tenía más impacto que cualquier discurso motivacional. Algunas lloraban, otras solo asentían en silencio, pero todas salían de ahí un poco más firmes, y ella, cada vez que cruzaba esa puerta, sentía que algo se reparaba dentro suyo también. Una tarde, al salir de una de esas charlas, se encontró con una mujer esperándola. No dijo su nombre, solo le agradeció. Hoy decidí no volver a abrir la puerta a quien siempre la cerró en mi cara, dijo con la voz quebrada. Ella la abrazó, sin muchas palabras, porque entendía perfectamente lo que eso significaba. De camino a casa, con el sol cayendo y su hijo esperando con una sonrisa en la ventana, pensó en todas las veces que había sentido que su historia era una derrota. Ahora sabía que no, que era, en realidad, una transformación. Dolorosa, sí, pero necesaria. No cambiaría nada, porque cada paso, cada tropiezo, cada noche oscura, la había llevado hasta ahí, firme, serena, presente. Y mientras entraba en casa y su hijo corría a abrazarla, supo que no necesitaba más pruebas. Lo había logrado, no perfecta, no inmune al pasado, pero viva. Y con la certeza de que pase lo que pase, ya no se perdería nunca más a sí misma por nadie. Esa noche, mientras cenaban,
Su hijo le contó que en la escuela habían pedido llevar una foto familiar para un trabajo. ¿Puedo llevar una de nosotros dos?, preguntó con naturalidad, como si no existiera ninguna otra opción. Ella sonrió, le acarició el cabello y dijo, «Claro, amor». Y ahí, en ese gesto tan simple, sintió una plenitud distinta, porque entendió que su hijo no sentía falta. No había un hueco, no había una ausencia marcada, solo un vínculo fuerte, sólido, real, entre él y ella. Eligieron juntos una foto, una donde estaban abrazados, llenos de helado en la cara, riendo sin control. Esa imagen capturaba lo que eran, imperfectos, reales, felices a su modo. Y al día siguiente, cuando el niño la guardó en su mochila con cuidado, ella supo que había hecho lo correcto, que nunca hablarle mal de Matías no fue un acto de debilidad, sino de amor. Porque proteger también es evitar cargar a los hijos con los errores de los adultos. Durante la presentación escolar, otros niños mostraban fotos con padres sonrientes, hermanos, abuelos. Su hijo mostró la suya con orgullo. Contó cómo hacían helado casero en casa, cómo le gustaba cuando su mamá lo peinaba con espuma en la cabeza durante el baño. Todos rieron. Nadie preguntó por el padre, nadie hizo comentarios crueles. Y aunque ella estaba sentada al fondo, escuchando, sintió que el corazón se le expandía. No por validación externa, sino porque su hijo estaba creciendo libre, sin resentimiento, sin necesidad de inventar historias. Al final del acto, él corrió hacia ella, la abrazó fuerte y dijo, «¿Viste cómo conté lo del helado?». Ella lo apretó contra sí, y por un momento volvió a sentirse esa mujer que un día temió no poder con todo. Pero ahora lo sabía. Sí podía. Siempre pudo. Solo que antes no lo sabía. Ahora lo tenía claro, porque ya no vivía esperando nada, solo viviendo, plenamente, con la frente en alto y los pies firmes sobre el suelo que había construido sola. Con el paso del tiempo, comenzó a escribir su historia, no con intención de publicarla, sino como un ejercicio personal. Cada noche, después de acostar a su hijo, se sentaba frente al computador y dejaba salir todo, desde el primer día en que conoció a Matías hasta la última vez que lo vio. No lo escribía como un drama ni como una tragedia, lo escribía como lo que fue, un proceso, doloroso, sí, pero también lleno de descubrimientos. En cada palabra escrita se encontraba consigo misma. A veces lloraba, a veces se reía, a veces simplemente se quedaba en silencio mirando la pantalla. Era como quitarse capas, una por una, hasta quedarse desnuda frente a su propia verdad. Y en esa vulnerabilidad encontraba fuerza, porque ya no escribía desde la herida, sino desde la cicatriz, y eso cambiaba todo. Una noche, mientras releía uno de los capítulos, su hijo se levantó a tomar agua y la vio frente a la pantalla. «¿Estás trabajando?». «Un poco», respondió. Él se acercó, miró curioso. «¿Sobre qué escribes?». Ella lo miró, pensó unos segundos y contestó, «Sobre cómo aprendí a ser más fuerte». El niño asintió, sin entender del todo, pero con esa sabiduría silenciosa que los niños tienen. «Yo creo que ya eres muy fuerte, mamá», dijo antes de volver a su cama. Y esas palabras, tan simples, le pegaron más hondo que cualquier reconocimiento público. Cerró el computador. No porque ya no quisiera escribir, sino porque en ese momento todo lo que necesitaba estaba dicho. No hacía falta más. A veces, la historia no necesita ser contada al mundo. Basta con que una misma la reconozca, la entienda y la abrace. Porque eso, más que cualquier aplauso externo, es lo que verdaderamente libera. En los meses siguientes, todo fluyó con una naturalidad que antes le habría parecido imposible. No porque no hubiera dificultades, claro que las había, sino porque ahora las enfrentaba desde otro lugar. Ya no era una mujer quebrada intentando sostenerse. Era una mujer entera que sabía elegir sus batallas. Su hijo crecía rápido,
con preguntas nuevas, curiosidades infinitas y una alegría contagiosa. A veces hablaban de Matías, sin drama, solo como se habla de alguien que existe, pero que no es parte de lo esencial. Ella había logrado lo que muchos creían imposible: criar sin odio, sin transmitir culpas, sin usar al niño como escudo o excusa. Porque lo que más quería era que su hijo entendiera que el amor verdadero no es perfecto, pero sí constante, que quien quiere estar, está, y que quien se va, enseña, aunque duela. Un día, mientras ordenaban juntos una caja de juguetes viejos, el niño encontró un peluche antiguo, uno que ella había comprado en los primeros meses del embarazo. Lo miró curioso. ¿Esto era mío cuando era bebé? Sí, lo tenías antes de nacer, respondió ella, acariciándole el cabello. El niño lo abrazó fuerte y dijo: entonces ya me querías desde antes. Y esa frase tan simple la dejó inmóvil unos segundos. Porque sí, porque lo había querido desde siempre, incluso cuando estaba sola, incluso cuando tenía miedo, incluso cuando nadie más lo hacía. Lo había amado en silencio, con el cuerpo, con el alma, con cada gesto pequeño. Y ahora, ver que ese amor estaba sembrado en él como una raíz fuerte, le confirmaba que todo había valido la pena. No había premio ni reconocimiento público, pero había eso: un niño que sabía que era amado desde antes de abrir los ojos. Y eso, para ella, era más que suficiente. En una de las reuniones del centro comunitario, le propusieron formalizar su participación. Querían que liderara un proyecto de acompañamiento emocional para madres primerizas. Dudó, no porque no se sintiera capaz, sino porque aún le costaba verse como alguien que podía guiar a otras. Pero aceptó, y ese paso, aunque pequeño, se sintió gigante. Comenzó a preparar materiales, a organizar grupos, a escuchar historias que le recordaban tanto la suya. Ya no desde el dolor, sino desde la empatía. Y cada vez que una mujer le decía: no sé si puedo con esto, ella respondía con firmeza tranquila: sí puedes, aunque ahora no lo creas. Porque esa frase se la había repetido a sí misma 1000 veces, en madrugadas sin luz, en baños silenciosos, en salas de espera, y ahora era su verdad, su herencia, su herramienta para ayudar a otras a cruzar el mismo puente que ella cruzó sola. Una tarde, después de una de esas sesiones, se encontró con una antigua compañera de trabajo. No se veían desde los días en que estaba embarazada, cuando todo explotó. La mujer la miró con sorpresa. Estás distinta, más fuerte, más segura. Ella solo sonrió. No necesitaba explicar nada, porque la transformación verdadera no se grita, se nota. Caminaron un rato, hablaron de la vida, del trabajo, de los hijos. Y antes de despedirse, su excompañera le dijo: nunca entendí por qué te fuiste sin decir nada, ahora lo entiendo. Ella asintió, porque sí, su silencio fue su escudo, su protección, su forma de resistir sin tener que exponerse, porque a veces no hace falta decirlo todo para que el mundo se dé cuenta. Basta con mantenerse firme, y ella lo había hecho, no con gritos, no con venganza, solo con pasos firmes y la decisión de no permitir que nadie volviera a apagar su voz. Con el paso de los días, la sensación de libertad se hizo rutina, no una libertad ruidosa, de fiestas o viajes repentinos, sino una libertad serena, la de saber que nadie más decidía sobre sus pasos. Se había convertido en una mujer que pensaba antes de responder, que dormía sin ansiedad, que podía sentarse a tomar un café sin mirar el celular cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba. Su casa tenía plantas vivas, música suave por las tardes, libros abiertos sobre la mesa. No había lujos, pero tampoco faltas, porque lo esencial ya estaba cubierto: su hijo, su trabajo, su calma. Y cada vez que alguien le preguntaba si estaba en pareja, respondía lo mismo, con una sonrisa que no buscaba convencer a nadie: estoy conmigo.
Esa frase, simple y poderosa, se volvió su bandera, porque le tomó años entender que una no se completa con alguien más. Una se completa cuando deja de buscar afuera lo que siempre tuvo dentro. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, encontró entre las macetas una vieja caja que había olvidado. Al abrirla, descubrió una carta que nunca envió. La había escrito en pleno embarazo, en esos días donde todo dolía. La carta empezaba con «Si algún día te importa», y seguía con frases llenas de preguntas, de reclamos, de necesidad. La leyó con un nudo en el estómago. Esa mujer que la escribió ya no existía. Esa voz rota, temerosa, dependiente, se había apagado para dar paso a otra, firme, clara, segura. No sintió vergüenza, sintió compasión, porque esa versión de sí misma también fue valiente. Fue ella la que resistió el golpe, la que caminó embarazada y sola, la que no se rindió. Rompió la carta en pedazos lentos, sin odio, sin apuro. Y mientras los trozos caían al suelo, murmuró algo que nadie oyó, pero que se quedó flotando en el aire. «Gracias, pero ya no te necesito». Era el cierre, el verdadero, el íntimo, el irreversible. Ese mismo día, al atardecer, salieron a caminar por el barrio. Su hijo llevaba una mochila pequeña con juguetes y ella una botella de agua en la mano. Paseaban sin apuro, hablando de cosas simples. ¿Qué quería ser cuando fuera grande? ¿Qué animal le gustaba más? ¿Cuál era su color favorito esa semana? De repente, al doblar una esquina, lo vio. Matías. Estaba solo, apoyado en una pared, como si la estuviera esperando o como si el destino hubiera jugado su última carta. El corazón le dio un vuelco, no por emoción, sino por el recuerdo automático de otros tiempos. Él la vio, se acercó, ella se detuvo, el niño también. Matías saludó con torpeza, intentó sonreír. Solo pasaba, quería verlo. Ella no respondió de inmediato, lo miró con calma, con esa misma serenidad que había cultivado a base de golpes, y entonces dijo, «Él está bien, no necesita nada, y yo tampoco». No hubo tono agresivo ni dramatismo, solo verdad, simple, dura, definitiva. Matías bajó la mirada. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. El niño lo saludó con una mano tímida y siguió caminando. Ella también. No hubo invitación, no hubo abrazo, no hubo escena, solo distancia. Y esa distancia no era física, era emocional, simbólica, irreversible. Cuando doblaron la esquina y él quedó atrás, ella sintió una especie de alivio antiguo, como si por fin hubiese soltado una piedra que cargaba desde hacía años. No miró atrás, no lo necesitaba. Él, en cambio, se quedó ahí, viendo cómo se alejaban, y por primera vez lo entendió todo, que ya no era parte, que perdió una historia entera por miedo, por ego, por silencio. Que ella era otra, que el niño era feliz, y que nada, absolutamente nada, de lo que dijera ahora podría cambiar eso, porque el tiempo que se desperdicia con desprecio no vuelve con disculpas, y él lo sabía. Lo supo tarde, pero lo supo. Los días siguientes transcurrieron en paz, como si aquella escena hubiese sido el último capítulo de un libro que ya estaba cerrado. No mencionó el encuentro con Matías a nadie. No lo comentó con amigas, ni lo pensó demasiado. No hacía falta, porque no había nada nuevo que entender, ni que procesar. Era solo una confirmación más, que ya no había lugar para él en su historia, que ya no tenía el poder de alterar su equilibrio. Al contrario, verlo allí, torpe y pequeño frente a todo lo que ella había construido, fue casi una validación silenciosa de cada paso dado. Desde entonces, algo cambió en su cuerpo. Empezó a dormir más profundo, a reír más espontáneamente, a hablar con más firmeza. Era como si, al fin, su alma hubiera recibido permiso para descansar. Porque cuando una ya no espera que el otro se arrepienta, todo se vuelve más liviano, más claro, más honesto.
Una tarde, mientras organizaba los dibujos de su hijo para armar un pequeño mural en casa, encontró uno que la dejó inmóvil. Era un dibujo simple, hecho con crayones. Ella, su hijo y un corazón enorme en el centro. Abajo, con letras grandes y torcidas, decía: «Mi familia». Lo observó en silencio durante minutos. No había otras figuras, no había espacios vacíos. Era solo ellos dos, completos, felices, unidos. En ese instante comprendió que lo había logrado. No porque su hijo no tuviera un padre, sino porque tenía todo lo que realmente importa: amor, estabilidad, seguridad. No necesitaba explicaciones ni cuentos maquillados. Esa imagen, hecha por manos pequeñas, era su retrato más honesto, más puro. Lo colgó en la pared del comedor, justo donde pudiera verlo todos los días. Porque ese dibujo no era solo arte infantil, era testimonio, era confirmación, era respuesta a todo lo que fue, a todo lo que soportó y sobre todo a todo lo que había construido, sola pero jamás incompleta. Con el tiempo, aquella historia que escribió en su computador tomó forma de libro. No uno para librerías, ni con portadas llamativas. Un cuaderno simple, encuadernado con cuidado, que guardaba en un cajón especial. Lo tituló «Mientras él mentía, yo construía». No era venganza, era memoria. Era dejar constancia de que todo lo que vivió no fue en vano. A veces pensaba en regalárselo a su hijo cuando fuera mayor, como una manera de decirle: «Esto también es parte de ti, pero no te define». Porque entendía que ocultar el pasado no lo borra, pero mirarlo con valentía sí lo transforma. En ese libro estaban sus lágrimas, sus decisiones, sus silencios, sus fuerzas ocultas, y saber que cada palabra escrita nació de un lugar de dolor, pero floreció en paz, era su mayor orgullo, porque escribir su historia fue como coser una herida. Y ahora que estaba cerrada, solo quedaba la marca, una marca que ya no dolía. En una reunión de cierre de año en el centro comunitario, una joven madre se le acercó con los ojos brillosos. Le agradeció por sus palabras, por su ejemplo, por mostrar que sí se puede. Ella la escuchó con atención, le tomó la mano y respondió con suavidad: «Tú también vas a salir, pero no corras, camina, un paso a la vez». Esa frase, tan simple, era el resumen de todo lo que había aprendido. Que no se trata de borrar el dolor, sino de aprender a vivir con él sin dejar que te detenga. Esa noche, al volver a casa, encontró a su hijo dormido en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho. Lo cubrió con una manta, le besó la frente y se quedó mirándolo largo rato. Porque ese niño, que una vez fue motivo de miedo, ahora era su mayor fuente de fuerza. No necesitaba más, no buscaba más. Había llegado al lugar donde siempre quiso estar, en paz, con ella, con él, con su historia, con su verdad, sin deudas emocionales, sin vacíos, solo plenitud. Un domingo cualquiera, mientras caminaban por un parque lleno de hojas secas y risas de niños, su hijo la detuvo de golpe. «Mamá, ¿tú eres feliz?». Ella se sorprendió, no por la pregunta, sino por la forma tan directa en que la dijo. Lo miró. Se agachó para quedar a su altura y con una sonrisa tranquila respondió: «Sí, lo soy». No era una respuesta por compromiso. Era real, porque lo era. Feliz, no por tenerlo todo, sino por haber soltado lo que la destruía. Feliz por haberse elegido, por haber reconstruido su mundo desde los cimientos. Su hijo sonrió y la abrazó fuerte. Y ahí, en medio de un parque cualquiera, con los rayos del sol colándose entre los árboles y el viento acariciando su cabello, ella se dio cuenta de algo. La felicidad no siempre llega con grandes anuncios. A veces se instala en lo cotidiano, en una pregunta inocente, en un abrazo sin explicación. Y cuando llega así, sin ruido, es porque realmente se quedó para quedarse. Más tarde, mientras preparaban una torta juntos en la cocina, entre harina, risas y música de fondo,
Pensó en todos esos momentos que había imaginado y que nunca se cumplieron. No hubo flores al dar la noticia del embarazo. No hubo manos que sostuvieran las suyas durante las contracciones. No hubo fotos familiares al salir del hospital. Pero había esto, risas verdaderas, una casa cálida, un niño que la miraba con admiración y entendió que tal vez nunca recibió lo que pensó que merecía, pero sí construyó lo que realmente necesitaba. Porque la justicia emocional no siempre es castigar al que te falló. A veces es florecer en su ausencia, y ella había florecido. No con colores estridentes, sino con la solidez de quien sabe que ya nada ni nadie puede derribarla. Porque lo que la sostuvo en los días más oscuros no fue la esperanza de que él volviera, fue la decisión firme de nunca volver a perderse a sí misma. Una tarde, mientras paseaban por el mismo parque de siempre, se cruzaron de lejos con Matías. Estaba solo. Los vio. Hizo un gesto leve con la mano, como saludando, pero sin intención de acercarse. Ella lo miró apenas, sin detenerse. Su hijo tampoco se inmutó. Siguieron caminando. No hubo tensión, ni incomodidad. Fue como ver pasar a alguien que una vez fue parte de algo, pero ya no lo es. Esa escena, breve pero poderosa, fue como una imagen congelada de lo que ahora era su realidad. Él afuera, ellos adentro. No por venganza, sino por justicia emocional. Porque algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir, no por falta de perdón, sino por amor propio. Y ese fue su cierre definitivo. No con palabras, no con gritos, no con lágrimas, con distancia, con dignidad, con pasos que siguen adelante sin mirar atrás. Esa noche, ya en casa, sacó una caja que había guardado durante años. Dentro estaban las últimas cosas que aún quedaban de aquel pasado, una pulsera que él le había regalado, una foto vieja, una nota escrita en una servilleta. Nada de eso le dolía ya, pero tampoco tenía sentido conservarlo. Uno a uno, los objetos fueron cayendo dentro de una bolsa. No fue un ritual dramático, fue limpieza, fue liberación. Y cuando terminó, sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza. Al día siguiente, tiró esa bolsa sin ceremonias, sin mirar atrás, sin buscar significado. Porque a veces lo más simbólico no es lo que se grita, sino lo que se hace en silencio. Y en ese gesto cotidiano, sin testigos, cerró el último resquicio de un ciclo que ya no tenía más que enseñarle. Porque había aprendido, porque había sanado, y porque ahora, más que nunca, sabía que su historia no terminaba ahí, apenas comenzaba. El tiempo siguió su curso. Su hijo creció rápido, lleno de preguntas, de ideas nuevas, de sueños simples. Y ella lo acompañaba sin prisa, sin ansiedad, con la certeza de estar sembrando algo firme. A veces lo miraba dormir y pensaba en todo lo que habían vivido juntos, en todo lo que él le enseñó sin saberlo. Porque ese niño, que llegó en el momento más frágil de su vida, fue también su motor más profundo. No para olvidarse de sí misma, sino para encontrarse. Porque al cuidar de él, aprendió a cuidarse también. Al enseñarle a ser fuerte, entendió qué era la verdadera fortaleza. Y al verlo reír en esas carcajadas limpias y sin culpa, comprendió que el amor no duele cuando es sano, que las relaciones no deben dejarte vacía, que la compañía buena no anula. A su lado construyó una vida simple pero luminosa, y en esa vida no hacía falta que nadie más viniera a completar nada. Todo estaba ya en su lugar. Una mañana, mientras se vestían para salir, su hijo se miró en el espejo y dijo: «Mamá, somos un buen equipo, ¿verdad?». Ella se rió, lo abrazó por detrás y respondió: «El mejor», porque lo eran, porque juntos habían navegado tormentas sin hundirse, porque cada paso dado, aunque difícil, había sido hacia adelante. No necesitaban títulos, ni etiquetas, ni una historia tradicional para sentirse completos.
Y aunque el mundo a veces insistiera en mostrar otros modelos de familia, ellos sabían que lo suyo era real. Era amor en su forma más pura, sin condiciones, sin exigencias, sin miedo. Esa complicidad silenciosa que compartían se notaba en los detalles, en cómo él la buscaba con la mirada cuando tenía dudas, en cómo ella lo entendía con una sola palabra. Eran un equipo, una familia, una historia que no necesitaba ser perfecta para ser profundamente verdadera. Y eso, después de todo, era lo único que importaba. Esa tarde salieron juntos como tantas veces. Caminaban tomados de la mano entre charlas suaves y juegos improvisados. Pasaron frente a un escaparate lleno de trajes elegantes y vestidos formales. Su hijo se detuvo, la miró con picardía y dijo: «Mamá, un día quiero verte con uno de esos, como una reina». Ella rió, le revolvió el cabello y contestó: «No hace falta un vestido para ser reina, amor». Pero en el fondo entendió el mensaje. No por vanidad, sino por todo lo que había logrado. Porque sí, se merecía sentirse así, digna, fuerte, entera. No por lo que otros decían, sino por lo que ella sabía. Porque había aprendido que el valor no se mide por quien te acompaña, sino por cómo te sostienes cuando nadie lo hace. Y ahora más que nunca sabía que ya no vivía esperando ser elegida, porque se había elegido a sí misma. Y no había corona más legítima que esa. Ya en casa, mientras su hijo dormía con el peluche que siempre llevaba a todas partes, ella salió al balcón. Respiró hondo. La noche estaba tibia, con una brisa suave que acariciaba la piel sin prisa. Cerró los ojos un instante. Escuchó el silencio y no le pesó. Al contrario, le supo a victoria, a paz, a cierre, a comienzo. Porque no había dolor pendiente, ni palabras no dichas. Todo estaba dicho, todo estaba puesto en su lugar. Y en ese momento exacto, sin necesidad de grandes gestos, lo sintió. El fin de una etapa, el inicio de otra. Se giró hacia adentro, apagó la luz del salón y antes de entrar a su habitación, murmuró algo que resumía su historia entera. Y por fin pude respirar. Al día siguiente, en medio del desayuno, su hijo derramó leche por accidente. Ella lo miró. Él bajó la cabeza, esperando quizás un regaño. Pero en lugar de eso, ella se acercó, lo ayudó a limpiar y le dijo: «No pasa nada, solo fue un poco de leche». Él sonrió aliviado, y en ese gesto cotidiano ella volvió a reconocer algo profundo: que los errores no definen a nadie, que lo importante es cómo se repara, cómo se sigue, porque eso fue lo que ella había hecho con su vida. No borró los errores, no fingió que no dolieron, los enfrentó, los aceptó y construyó algo nuevo, algo suyo, algo firme. Cuando salieron juntos rumbo al colegio, caminando de la mano, pasó frente a un grupo de mujeres que la saludaron con cariño. Algunas sabían su historia, otras no, pero todas veían en ella algo que no se compra ni se finge. Una mujer que cayó, se levantó y no necesitó escenario para mostrar su fuerza. Y mientras doblaban la esquina, con el sol acariciando sus pasos, supo que ese era el verdadero triunfo. Caminar ligera, en paz, con la certeza de que ya nadie podía quitarle lo que construyó, porque lo construyó desde adentro, desde el alma, desde el amor propio.